La operación militar de Rusia en Ucrania se recrudece, especialmente en la región de Jersón. El río Dnipro se ha convertido en un punto álgido de confrontación, con las fuerzas rusas movilizando un gran contingente para intentar establecer cabezas de puente en la orilla opuesta. Las declaraciones del presidente Putin sobre el control de localidades ucranianas nos da una idea de la ofensiva rusa en la región. Jersón, por su importancia estratégica, no será simplemente una más en la cuenta que dio Putin, sino que asegurará el avance posterior del ejército ruso. ¿Qué le espera a Zelensky después de Jersón? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En las últimas semanas, la región de Jersón experimentó una intensificación de las operaciones militares por parte de Rusia, con intentos de cruzar el río Dnipro y establecer cabezas de puente en la orilla derecha. El coronel de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Vladislav Zeleznyov, fue quien reveló esta información. De acuerdo a Zeleznyov, Rusia tiene un contingente de más de 120.000 efectivos en el grupo militar Dnieper, con 2.000 tropas de asalto y alrededor de 300 lanchas rápidas preparadas para cruzar el río Dnipro y establecer varias cabezas de puente en la orilla derecha de la región de Jersón. Estas maniobras rusas fueron precedidas por intensos bombardeos en Jersón y sus alrededores, en el que grupos de asalto y reconocimiento rusos intentaron cruzar el Dnipro y realizaron operaciones de exploración. Este incremento de la actividad militar en Jersón se enmarca en una estrategia rusa más amplia dentro de la operación ofensiva en 2024. El presidente Vladimir Putin afirmó recientemente que el ejército ruso tomó control de 189 localidades ucranianas durante el año, consolidando su presencia en regiones como Donetsk, Jersón y Zaporizhia. Jersón es una ciudad del sur de Ucrania, capital de la región del mismo nombre. La ciudad es un puerto importante, ya que está situada a orillas del Mar Negro y del río Dnieper. Además, cuenta con los principales astilleros del país. Estas son razones suficientes para que se convierta en un objetivo importante para Rusia. Al planificar un asalto a la ciudad de Jersón, el comando ruso crea cabezas de puente en la orilla occidental del río Dnieper. Anteriormente, esto ya se había probado al norte de Kupiansk, en la zona de los pueblos de Masyutovka y Burechnaya. La zona costera ha sido limpiada de campos minados que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaban para intentar detener a los grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Rusia. Se están transfiriendo tropas y material y la cabeza de puente se está ampliando. Al sur de Jersón, las unidades rusas han tomado el control total y se dirigen hacia la orilla del río. La liberación de las aldeas circundantes permitirá a las tropas rusas ampliar la zona de control en el lado izquierdo del Dnieper y reforzar sus flancos, escribe la publicación Military Review. Según los expertos militares, ahora hay una concentración de fuerzas rusas en esta zona para asegurar la vía fluvial más importante cerca de Jersón. Desde el norte, unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia ya se encuentran muy cerca de la carretera que conduce el cruce del río. Una vez que sea posible formar una segunda cabeza de puente en la margen derecha y asegurar su llenado con personal y equipo, comenzará la fase final de la operación para capturar la importante ciudad de Jersón. En días pasados, el Ministerio de Defensa ruso anunció que el régimen de Kiev sería castigado por el ataque con misiles a la región de Rostov. Unas horas más tarde, las unidades militares y las empresas del complejo militar industrial en territorio ucraniano comenzaron a arder y convertirse en ruinas. Y por supuesto, la región de Jersón también sufrió los ataques de represalia. Durante toda la noche, las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Dnipropetrovsk y Sumy fueron objeto de ataques masivos. También se produjeron explosiones cerca de Kiev. Los medios ucranianos escriben sobre las llegadas a Kanev, no lejos de la central hidroeléctrica local que forma parte de la cascada de estructuras hidráulicas del Dnieper. Los ataques selectivos alcanzaron grandes centros de mando y control y despliegues de tropas en Kharkov y Kryvyi Rog. Según los observadores del canal Iznanka de Telegram,
Los Iskander balísticos volaron hacia la base de la Guardia Nacional de Ucrania en Kryvyi Rog, con precisión de francotirador. No hay datos exactos sobre las pérdidas, pero a juzgar por el volumen de destrucción y el número de ambulancias, estamos hablando de cientos de militares. Se supo que como resultado del ataque con misiles en la parte noreste de Jersón, el punto de despliegue temporal de una de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido, informaron en Telegram. Según testigos presenciales, tras el ataque llegaron al lugar de la emergencia 3 camiones de bomberos y 8 ambulancias, escribieron. Los cuerpos de militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperados entre los escombros fueron cargados en vehículos militares con tiendas de campaña. Según el canal de Telegram, que cita fuentes de la ciudad, muchos militares ucranianos murieron. Así pues, Jersón está por caer. El ejército ruso ha emprendido las operaciones que parecen ser definitivas contra la ciudad, mientras, en Kiev, el titiritero que gobierna Ucrania desde su despacho en un búnker se dirige a sus socios occidentales para que lo rescaten de entre las garras de la malvada Rusia. Sin embargo, su discurso está cambiando. En un momento en el que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría precipitar el recorte de la ayuda estadounidense y unas negociaciones de alto el fuego con Rusia, el mandatario ucraniano se limitó a exigir una posición unida de la OTAN para reforzar a sus fuerzas militares ante los ataques rusos. En declaraciones antes de la cumbre que celebrará el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su residencia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó garantías de seguridad a los aliados europeos, además de una posición unida para reforzar a sus tropas con más defensas antiaéreas y armamento. Con las fuerzas ucranianas asediadas por el ejército ruso en el campo de batalla y el presidente electo norteamericano tanteando la posibilidad de mediar un acuerdo de paz, en las últimas semanas, el presidente Volodymyr Zelensky ha dado señales de una mayor predisposición a negociar el final de la guerra. Las señales de Zelensky han sido cautas. No dijo explícitamente que su gobierno estaría dispuesto a hacer concesiones, pero después de haber asegurado que las negociaciones solo arrancarían cuando Moscú hubiese retirado del país a todas sus tropas, ahora Zelensky empezó a recalcar la necesidad de tener seguridad a largo plazo y no tanto la devolución del territorio. Y es que en sus recientes encuentros con Trump y los líderes europeos, Zelensky ha puesto más el foco en lograr una paz duradera para Ucrania, según sus propias palabras. Su principal prioridad es asegurarse una invitación para sumarse a la alianza militar de la OTAN y otras garantías de seguridad para su país. Pasa por alto Zelensky que desde Moscú han dicho en numerosas ocasiones que están dispuestos a conversar cualquier tema relacionado con la paz, pero que siempre van a preservar los objetivos que los obligaron a lanzar la operación especial en Ucrania. Uno de esos objetivos es que no permitirán a la OTAN en las puertas de la Federación Rusa. Que el presidente ucraniano está nervioso y asustado lo han notado hasta altos mandos de la OTAN y los líderes de la Unión Europea. Los avances del ejército ruso le han demostrado que toda la tecnología que Occidente ha puesto en sus manos ha sido inútil ante los militares rusos. La presión sobre Jersón y su inminente caída lo demuestran. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que
toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.